Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Flores, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este es el trabajo de regularización de la materia de Estadística Inferencial 1 y es mi segunda oportunidad ya que la primera tuve un error y una disculpa de antemano. Tuve un error al momento de no revisar bien los ejercicios y lo tuve que volver a hacer. Disculpen si hay mucho ruido o si se escuchan otros ruidos, es porque ya es muy tarde y lo tengo que grabar para poder entregar. Ok, comencemos. Se me olvidaba, el profesor es el ingeniero Morales Ibarra Juan José y da la materia de Estadística Inferencial 1. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Definiciones. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas, encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, representar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que estudian. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es el subconjunto de miembros seleccionados de la población. Ok, es una breve introducción, ya que ya es un poco tarde. Haré y me tardé mucho en resolver los ejercicios. Iré directamente a los temas. Pensamiento estadístico. Dice, multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con límite de velocidad de 55 millas por hora. Pues en el caso de Connecticut, el exceso de velocidad de David Letterman es considerable, superando las 150 millas por hora. El límite de velocidad, eso es probablemente que resultaría en multas graves, posiblemente incluyendo la revocación inmediata de su licencia para conducir, además de multas significativas. Pues sí, porque excedía el exceso de velocidad. El siguiente es semáforos mientras conducía por la ciudad. Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Pues sí, suponemos que la probabilidad de que los semáforos estén en verde en un momento dado, entonces la probabilidad de que los 3 semáforos estén en verdes consecutivamente es aproximadamente de P3, ya que estos eventos son independientes, o sea que pues sí podían ocurrir si son sí puede pasar. Sin embargo, espera un momento, esto lo quitaré. Esto. Sin embargo, la probabilidad de que un semáforo esté en verde en un momento dado puede variar según la ciudad, la hora, el día, el tráfico, etc. Podemos suponer que un valor razonable de PPP de los 3 semáforos, basados en la experiencia o datos de tráfico típicos, por ejemplo, si asumimos que la probabilidad de que un semáforo esté en verde es del 50%, 0.5, entonces la probabilidad de que estos 3 semáforos estén en verde consecutivamente sería de 0.53, ya que 0.1250 por 3 entre 3 es 0.1250 .53 igual a 0.125 o el 12.5%. 10. 10. Día de Acción de Gracias. En el Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Dado que el Día de Acción de Gracias cae el 4º jueves de noviembre,
en los Estados Unidos, si este año cayó en el jueves, puedo estimar que el próximo año caerá en lunes, solo si es próximo año bisiesto, si no lo es, caerá en jueves nuevamente. Ahora seguiremos con el siguiente tipos de datos. Con el siguiente tema, tipos de datos. Concepto clave. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población, además de los términos de población, y muestra que se definieron al principio de este capítulo. Necesitamos conocer el significado de los conceptos de parámetro y estadístico. Estos nuevos términos se utilizan para distinguir entre los casos que contamos con los datos de una población completa y los casos en los que solo contamos con los dos datos de una muestra. Un parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Tipos de datos. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en intersecciones de tránsito para controlar luces de semáforos. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionaron según los datos del artículo Force Exercise in New York Fluidity Push Button de Michael Liu New York Times. Entonces, si el 77% de los 3.250 dispositivos para cruzar las calles en Nueva York no funcionan, podemos calcular cuántos dispositivos no funcionan y cuántos sí funcionan. Primero calculamos el número de dispositivos que funcionan. Los dispositivos que funcionan serían 3.250 por 0.77 y el resultado y los dispositivos que no funcionan. 2.502 dispositivos no funcionan. 2.502.5, perdón. Dado que no podemos tener medio dispositivo no funcionando, redondearemos este número entero más cercano al que significa alrededor de 2.503 dispositivos no funcionan. Para encontrar cuántos dispositivos sí funcionan, serían dispositivos funcionando 3.250 menos 2.503 dispositivos funcionando, sería un total de 747 dispositivos que funcionan. Por lo tanto, en la ciudad de Nueva York, aproximadamente 2.503 dispositivos para usar las calles no funcionan, mientras que 747 sí funcionan. 10. Tabla periódica. El peso atómico promedio a la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.35 unidades de masa atómica unificada. Si el peso atómico ya me estoy leyendo, es que estos ejercicios los hice y nomás los escribí, pero ahorita como ya es muy tarde, nomás los estoy leyendo. Dice tabla periódica, el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Pues si el peso promedio de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada, UMA, significa que este valor es la suma de los pesos atómicos de todos los elementos dividido por el número total de elementos. Para calcular el peso atómico promedio de todos los elementos necesitamos conocer el número total de elementos en la tabla periódica hasta la fecha de mi último entrenamiento
Entrenamiento había 118. Aquí. Pues aquí hay 118 elementos conocidos. Necesitamos conocer el número total de elementos de la tabla periódica. Hay 118 elementos conocidos. A ver, aquí está. ¿Cómo? Hay 118 elementos conocidos. Entonces el peso atómico promedio aproximado de todos los elementos de la tabla periódica sería de 1139 unidades de masa de 1.139 unidades de masa atómica unificada. Esa sería la respuesta. La siguiente pregunta es 18, presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 mm, que es mililitros Hg. Dice, una presión sistólica de 61 mililitros es bastante baja y puede indicar hipertensión. La presión sistólica representa la presión en las arterias cuando el corazón se contrae y bombea sangre hacia el cuerpo. Una lectura sistólica es de 61 mililitros hasta por debajo del rango normal y típicamente oscila entre los 90 y 120 mmHg. Pues es muy peligroso eso, en teoría. A ver, acá. Ok. Vamos con los siguientes. Pensamiento crítico. Conceptos claves. Esta sección es la primera de muchas en este libro, en el que nos enfocamos con el significado de la información obtenida al estudiar datos. El objetivo de esta sección consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar información basada en datos. Es fácil ingresar datos a una computadora y obtener resultados. Sin embargo, a menos que los datos se elijan de forma cuidadosa, el resultado podría ser inútil, en lugar de utilizar las fórmulas y procedimientos de manera irreflexiva. Debemos pensar de forma cuidadosa en el contexto de los datos. La fuente de los se obtuvieron. Una muestra representa una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Okay. Aquí vamos a ver el tema de correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existen una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que incrementó el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. En este caso, aunque existe una correlación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios, no podemos concluir automáticamente que un incremento en el número de armas automáticas registradas cause un aumento de tasa de homicidios. Podría haber otros factores involucrados que influyen tanto como el número de armas, como en la tasa de homicidios, como en la cultura de violencia
La disponibilidad de recursos para la aplicación de la ley, la pobreza, el acceso a la educación, entre muchísimos otros más cosas que pueden influir. Además, la reducción del número de armas automáticas registradas no garantiza necesariamente una disminución de tasa de homicidios. Otros factores también pueden influir en la tasa de homicidios, y las políticas para abordar este problema se deben de considerar una gama más amplia de factores y soluciones potenciales. En resumen, pues si bien la correlación entre los números de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios es un hallazgo importante, no podemos sacar conclusiones definitivas sobre la casualidad sin un análisis más profundo considerando los factores más relevantes. Y aquí está otro ejercicio, dice prueba sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minotario falló un examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. En conclusión, el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Pues el sesgo es una prueba de examen que puede manifestarse de diversas formas, como preguntas que están formuladas de manera sesgada hacia ciertos grupos, consideraciones de examen que favorecen a ciertos grupos sobre otros, o diferencias entre la percepción y acceso de recursos educativos en diferentes grupos. Para determinar si un examen está sesgado, se deben realizar un análisis estadístico detallado y considerar otros factores que podrían influir en los resultados, como el nivel de educación, ya antes mencionado, la experiencia previa y la capacitación específica relacionada con el examen. Si se encuentra evidencia del sesgo en el examen, es importante abordar y corregir esos sesgos para garantizar un proceso de selección justo y equitativo para todos los candidatos independientemente de su origen étnico, racial u otro tipo de identidad de algún grupo. Vamos al siguiente ejercicio. Dice cascos para motociclistas. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar la ley obligada a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles, que un grupo importante no fue capaz de testificar. Véase a Selection of Selection Anomalies de Warner Palmer y Bradlow en Challenge Volumen 11, número 2. Dice, el grupo importante que no fue capaz de testificar en la audiencia del segundo del estado de Hawái sobre el uso del casco de motociclistas sería un grupo de motociclistas que sufrieron accidentes y cuyos cascos sí resultaron útiles en la protección contra las lesiones graves o fatales. La ausencia de este grupo en la audiencia puede llevar una percepción sesgada sobre la efectividad de los cascos para motociclistas. Al no tener la oportunidad de compartir sus experiencias positivas, se podría subestimar el valor de los cascos en la prevención de lesiones graves o mortales en accidentes de motocicleta. Esto podría influir en la toma de decisiones legislativas sobre la implementación de leyes, ya que requieren el uso de cascos para motociclistas. Vamos con el siguiente tema que dice relación de datos muestrales. Conceptos claves. Los métodos que se analizan están en esta sección son importantes, ya que el método que se utiliza para reunir datos muestrales redunda en la calidad
del análisis estadístico. El concepto de una muestra aleatoria simple es especialmente importante, ya que esta sección y en el resto del libro se utiliza esa forma de muestreo mientras lea esta sección. Tenga en mente el siguiente concepto: si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podrá salvarnos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos denominan unidades experimentales. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan a forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente sea la misma, de ser elegido. Ok, vamos a la siguiente. 4. Este es el siguiente ejercicio. Dice: muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos, o la calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia general. Pues una muestra de conveniencia, como la encuesta realizó entre los estudiantes de clases del autor, tienen varias imitaciones que pueden afectar la representatividad de los resultados. Una, pues el sesgo de selección. Los estudiantes que decidieron participar en la encuesta no pueden ser representativos de la población en general. Por ejemplo, si la mayoría de estudiantes de clase del autor son zurdos, los resultados de la encuesta podrían estar sesgados hacia ese grupo. 2. Tamaño de la muestra. La muestra puede ser pequeña, lo que limita la capacidad para representar adecuadamente a la población total. Si solo unos pocos estudiantes participaran en la encuesta, los resultados pueden no ser generalizables. 3. Falta aleatoria. La muestra no se selecciona al azar, lo que puede sesgar los resultados. Por ejemplo, si el autor solo pregunta a los estudiantes que están presentes en clase un día determinado, se excluyen aquellos que faltan ese día, lo que puede sesgar los resultados. Dado estos factores, es poco probable que los resultados de esta muestra de conveniencia sean típicos de la población en general. Además, la calidad de los resultados de esta encuesta puede variar dependiendo de la representatividad de la muestra y la precisión a la medición. Ok, vamos al siguiente, que dice ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de longitud del brazo de sus familiares. Tendrá una muestra grande para poder sacar estadísticas de la longitud entre hombres y mujeres. Dice 13. Cata de vinos. Una ocasión el autor observó a los catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumers Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar
de 5 bodegas de vino diferentes. En este caso, en específico, suponiendo que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas. Disculpa, de vinos de 5 bodegas de vinos diferentes, los catadores profesionales probablemente utilizarán una serie de técnicas y criterios para evaluar cada vino, incluyendo el aspecto visual, el aroma, el sabor y la finalización, que evaluarán la persistencia y el carácter del sabor después de tragar o escupir el vino. Personales, es importante tener en cuenta que la cata de vinos es un proceso subjetivo y que las preferencias personales pueden influir en las calificaciones de cada catador, además que el entorno de la prueba, las consideraciones de la sala, la temperatura del vino y otros factores pueden afectar la percepción del catador y por lo tanto resultados de la prueba. En general, absorber a catadores de vino profesionales pueden proporcionar información valiosa sobre el proceso de evaluación de vinos y ayudar a comprender mejor la complejidad del arte de la cata de vinos. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones y la subjetividad de intereses a este proceso. Y por último vamos con el muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados y 6 filas de diferentes con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir estudiantes en específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple o una muestra aleatoria simple. Y explique. Dice, este plan de muestreo no da como resultado una muestra aleatoria simple. En cambio se trata de un muestreo estratificado donde las filas actúan como extractos y los estudiantes dentro de cada fila se seleccionan utilizando un método diferente, aunque puede ser una forma de seleccionar una muestra de manera sistemática, no cumple con los requisitos de igual probabilidad de selección para todos los individuos de la población, lo que caracteriza una muestra aleatoria simple. Vamos ahora con el capítulo 2. Ay, Dios. Estoy durmiendo. Vamos con el primer tema, donde ya vamos a hacer ejercicios ya un poco más complejos, que dicen el primer tema, la distribución de frecuencias. Concepto clave. Cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, a menudo es útil organizar y resumir elaborando una tabla llamada distribución de frecuencias, la cual definiremos más adelante, puesto que los programas de cómputo y las calculadoras pueden generar distribución de frecuencias de manera automática. Los detalles sobre su elaboración no son tan importantes como entender lo que nos dicen sobre el conjunto de datos. En particular, una distribución de frecuencias nos ayuda a entender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo el conjunto de datos se divide de varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto al número de valores de datos que hay en cada una de ellas. Y vamos con el primer ejercicio. Dice, en los ejercicios de 5 al 8, identifique la anchura de la clase, las marcas de clase y las fronteras de clase. Para las distribuciones de frecuencias indicadas, las distribuciones de frecuencia se basan en los datos del apéndice B.
Ok, pues básicamente en los ejercicios que piden, nos pide el 7 específicamente. Que de aquí tenemos que hacer lo tenemos que hacer manual, ya que como en este ejercicio ya nos trae los datos, pero aquí se tiene que hacer manual con estos datos. ¿Qué podemos observar aquí? Dice pesos de libras de metal de desechos. Que pues las clases serían 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5 clases. Y sería 0.00 y 0.99. 1.00 y 1.99, 2.00 y 2.99. 3.00 y 3.99, 4.00 y 4.99. Y pues aquí podemos observar la frecuencia, que es de 5, 26, 15, 12 y 4. Y lo primero que nos pide es la anchura de clase. En los ejercicios que nos dice el profesor, la anchura de clase la podemos obtener, creo que sumando el valor más alto, creo que restando el valor más alto menos el más bajo. Y eso se tiene que dividir entre 2. Ahorita lo hacemos aquí para no tener equivocación. Espera un momento. Ahí está. Ok. Entonces dijimos que era el valor más alto, 4,99 menos 0.00 entre 2, que da igual a 4.99, como lo dije. No sé, no, me estoy confundiendo. Se tiene que hacer el 0.0, sería 0 más 0.99 entre 2. Eso es lo que tenemos que hacer. Y pues aquí sería 0.099. Déjenme recordar cómo se hacía. Creo que era 0.99. No era para hacer. O sea, entre las 5, 9, 4,99 entre 5. Oh, sí, ya. Ya recordé. Ay, ¿por qué lo cerré? Ya recordé, una disculpa, ya recordé cómo se hacía. Ahora sí, lo que se tiene que hacer es el valor más alto, que es 4.99, se tiene que restar por el más bajo, que es 0.00. Menos 0.00 es igual a 4.99, y ese se tiene que dividir entre las 5 clases, que son 1, 2, 3, 4, 5. Entre las 5 le damos igual y el resultado es de 0.998, o redondeándolo sería 0.99. Y pues ya eso se le tiene que sumar a cada uno de estos, y aquí estaría el resultado, que sería, se tendría que sumar y dividirlo entre 2. Y pues básicamente el resultado sería 0.495, 1.495, 2.495. Es eso simplemente. Y las fronteras pues serían de 0, 0.995, porque se le tiene que sumar el 0.5. Y sería 0,
0.995, 1.995, 2.995, 3.995 y 4.995. Y pues básicamente esa sería la respuesta, pues muy sencillo. Vamos con el siguiente, que es radiación de dientes de leche. A continuación se representa una lista con las cantidades de estroncio 90 en miliqueveres. Ahí que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania después de 1979 con base en los datos de Unexpected Rise in Strontium 90 in USA Deciduous Third in 1990 de Magno et al. Science of the Total Environment construye una distribución de frecuencias de 8 clases. Índice con límite inferior de clase de 110 utiliza la anchura de clase de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Pues básicamente aquí lo que tenemos que hacer es todos estos datos los tenemos que hacer en una sola línea para poderlos pasarlos a Minitab. Y pues esto pues es muy fácil, solamente tenemos que poner del 110 a 119, 120, 129, 130 al 139 y así sucesivamente hasta llegar a 189, ya que aquí nos lo pide de, donde dice, de 110 y de 10 en 10. De 110, que pues aquí te dice que el mínimo es de 110 y aquí en los numeritos te marca que el máximo es de 188 y pues se tiene que ir de 10 en 10 para completar las 10 clases, así que pues no es muy difícil. Y sería 110, 119, 120 y así sucesivamente. Las frecuencias que también aquí ya las tenemos, que las sacamos como en el ejercicio anterior. Y las marcas de clase. Bueno, me dice que las sacamos, es muy fácil sacar las frecuencias, ya que aquí ahorita ya la verdad ya no alcanzo a ver muy bien, pero aquí las puedes sacar simplemente. Ahí no alcanzo a ver. No las alcanzo a ver. Y pues las marcas de clase las hacemos haciendo lo mismo que en el otro ejercicio. Y pues muy sencillo, en Minitab es todavía más sencillo para sacarlo, si nos podemos dar cuenta. Nos tenemos que ir a radiaciones de leche. Déjenme. Aquí está. Aquí lo tenemos. Ok, aquí lo tenemos ya. Aquí ya tengo los datos capturados. Tengo estos datos capturados yo. Lo único que tenemos que hacer es irnos a gráfica, a histograma. Seleccionamos uno simple. Seleccionamos la radiación de dientes de leche. Le damos OK. Y aquí básicamente lo tendríamos. Lo único que tenemos que hacer para pues estar un poco saber un poco más es darle doble clic si tienen esta versión de Minitab, le damos clic derecho, le damos agregar y agregar datos a la tabla en valores de Y, le damos OK y aquí ya tenemos el histograma con los datos que tenemos ya en las frecuencias de aquí y las marcas de clase. Ya las tenemos básicamente correcto. Y eso sería todo para este ejercicio. Ahora vamos con el siguiente. Dice grupos sanguíneos A. Dice grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos de O, A, B,
y AB de donadores de sangre, elegidos al azar con base a los datos de Greater New York Blood Program. Y se construye una tabla donde se resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Pues básicamente esto no es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer para saber la respuesta es pues hacer una tablita. Yo la hice en Excel y la copié y la pegué, donde puse tipos de sangre y las frecuencias, pero tenemos que poner los tipos de sangre, la A, la O, la B y la AB, y pues el total de datos. En total son 50 datos y tenemos que contar de una por una y poner el número el número total de cada uno de los datos de la sangre. En los tipos de sangre A hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 20. Si son 20, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Creo que son 19. Creo que hasta aquí me equivoqué. Son 19, sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, sí son 20. Ya lo miré bien. Son 20. Sí son 20. Y en la O también tenemos que contarlas. Son 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Creo que son 21. Aquí me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O cada vez me dan más, ya me estoy quedando loco. A ver, déjame ver ya por fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Son 22, ni 21 ni 20. Son 22 aquí en total. De la B ya los voy a contar porque ya me dio desconfianza. De la B es 1, 2, 3, 4, 5. 5 nomás. Y del AB son 1, 2 y 3. Y ahí está, ya quedaron así. Ya sumando los dan, tienen que dar 50. 20, 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tienen que dar 50, 20, 20, 40, 40. Aquí sí están. Ya están los 50. Y pues eso sería la respuesta, porque lo único que nos está pidiendo es una tabla. Y ya. Ahora vamos con el siguiente tema, que son los histogramas. Dice conceptos clave. En la sección 2 de 2 se representa la distribución de frecuencias como una herramienta para determinar y resumir distribución de un conjunto grande de datos. En esta sección se analiza una herramienta visual llamada histograma, así como la importancia para representar y analizar puestos
que muchos programas estadísticos de cómputo y calculadoras generan histogramas de forma automática. No es tan importante dominar los procedimientos mecánicos para construirlos. En cambio, debemos enfocar en comprender la información que nos brindan los histogramas. Esto es, un histograma nos permite analizar la forma de distribución de los datos. 2 de 3. Un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura dibujados en un conjunto de la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de datos cualitativos, en tanto que la escala vertical representa la frecuencia de las alturas de barras correspondientes a los valores de frecuencia. Pues eso sería la definición de histograma. El primer ejercicio dice: ¿cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 23 de la sección 2 de 2 para construir un histograma que sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada, como se afirma en la etiqueta de empaques que contienen los tornillos. Pues en el ejercicio 23 podemos obtener estos datos. Y pues es muy sencillo, básicamente los tenemos que capturar. Yo ya los tengo capturados. Vamos a ver si es esto. Ay, no manches. ¿Qué ando haciendo? Cayó. 3, 4. A ver, está. Aquí ahora los tengo capturados. Y pues básicamente lo que tenemos que hacer otra vez es un histograma. Nos vamos a gráfica, nos vamos a histograma, seleccionamos, pues podemos seleccionar uno simple o uno con campana, es lo mismo. La longitud de los tornillos, le damos OK. Y pues aquí tenemos la gráfica. Solamente que a mí me gusta agregarle los datos a cada una de las columnas. Datos slave, los ponemos en Y. Y pues aquí ya tenemos la respuesta de este ejercicio. Ya nomás tendríamos que analizar un poco más a detalle, pero eso ya lo sabemos, así que solamente daré las puras respuestas porque ya es demasiado tarde. Vamos con el siguiente ejercicio, que en la de pensamiento crítico me faltó un ejercicio, pero fue porque va de la mano con este, así que los haré los dos al mismo tiempo. Dice: pesos de papel desechados, utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 24 en la sección 2 de 2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechados tienen la misma distribución normal. 24 pesos de papel desechados comparte un proyecto. Y al 24 sería: compartió un proyecto de garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares, remitase a los 62 pesos de papel desechados en el conjunto de 22 del apéndice B, y construye una distribución de frecuencias. Inicia con el límite inferior de clases de 1 y utilice una anchura de clases de 4.0 de libras. Parece que los pesos de papel desechados tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechados con los pesos de metal desechado y consulta la distribución de frecuencias. Pues aquí tenemos los pesos de las libras de metal desecho y las frecuencias, y ya tengo los datos aquí en mi tabla.
Y pues básicamente solamente se hace esta gráfica y este sería el resultado. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es 17 puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2 de 2 para construir un histograma. Parece que los resultados es una distribución normal. ¿Y por qué? Y el 25 aquí está, pues tenemos que usar el 25 como en el ejercicio pasado. Y el 25 dice, puntuación que otorga FICO, remites al conjunto de datos del 24 apéndice B, donde encontrar las calificaciones de crédito que asigna la empresa FICO. Construya las contribuciones de frecuencias iniciando con el límite inferior de clase de 400 y utilice una anchura de clase del 50. El resultado parece tener una distribución normal. ¿Y por qué? Pues básicamente aquí lo que tenemos que hacer es pues un histograma con campana de Gauss para que podamos ver la media, la desviación estándar y pues el número de datos, que son 100 en total. Yo ya la tengo hecha aquí, pero ahorita la haremos también en el ejercicio. Aquí podemos determinar que la media es de 703.1, la desviación estándar es de 92.23 y el número total de datos capturados fueron 100. Aquí ya tengo los 100 datos capturados. Aquí ya tengo las calificaciones FICO. Lo único que tenemos que irnos a esa gráfica, histogramas, seleccionamos la campana, seleccionamos las calificaciones FICO, le damos OK y aquí ya la tendríamos, que sería esta. Y aquí está el siguiente tema, que es gráficas estadísticas, conceptos clave. Dice conceptos clave en la sección 2 de 3. Analizamos los histogramas y en esta sección representan otros tipos de gráficos estadísticos. La principal es el objetivo de identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara en algunas características importantes, aunque la mayoría de las gráficas estadísticas que se presentan aquí son estándar. Los especialistas en la estadística están desarrollando nuevos tipos de gráficas para describir datos. Más adelante examinaremos una gráfica de este tipo. Pues aquí la primera que nos pide es una gráfica de puntos. Dice construir una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90 que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución. Pues aquí tengo los datos capturados y aquí ya tengo la gráfica hecha, pero pues acá los tengo los datos capturados. Es esta. Acá no se movió. Ahí está. Gráfica de puntos. Ok, pues aquí básicamente ya tengo los datos capturados. Para poder resolver este ejercicio nos vamos a gráfica. Nos vamos a individual dot plot, creo que es aquí en dot plot. Seleccionamos one y simple, si no me equivoco. Seleccionamos la gráfica de puntos y todo se deja igual. Le damos OK y sí, está en lo correcto. Básicamente es este el resultado. Aquí podemos ver que donde más se juntan es donde hay en 150, o sea, podemos ver los valores en qué datos más se acomodan los datos, en qué posición. Vamos a ver que este está en 136.95 y 140.95 y pues así es como se haría la gráfica de puntos y sería el resultado. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice 7. Polígono de frecuencias. Construya un polígono de frecuencias
para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal de los valores de marcas de clase, de los intervalos de clase, de la distribución de frecuencias, incluidos los ejercicios 18 de la sección 2 de 2. Y pues aquí básicamente nos pide el mismo ejercicio que hicimos, no el mismo ejercicio, pero los datos del ejercicio que habíamos hecho de la radiación de los dientes. Y tenemos que hacer una chart o frecuencia, una tabla de frecuencias, no me acuerdo el nombre en español, pero si no me equivoco, eso se hace aquí en Control Chart, no, en Quality Tools. Es una de Pareto, si es la de Pareto, no es la de polígono de frecuencias. ¿Cuál es la de Pareto? Esa. Creo que nos vamos a gráfica, nos vamos a bar chart. Sí, aquí ponemos en values from table. Aquí, pero no es aquí, son con estos datos. Ahora sí, vamos a gráfica, nos vamos a bar chart, seleccionamos values from table. Vamos a seleccionar el primero a ver qué respuesta nos sale. No, es en graph, en charts, on table. Seleccionamos la frecuencia y acá seleccionamos las marcas de clase. Si lo tenía, ahora sí ya sé cómo hacerlo. Aquí nos vamos a gráfica, nos vamos a donde dice bar chart, seleccionamos aquí en values from table, evaluar la tabla, seleccionamos una simple, le damos OK, en donde dice gráfica variable le damos frecuencia y donde dice categoría variable le damos las marcas. Le tenemos que dar aquí en datos view para que se puedan ver los símbolos, la conexión de líneas y las barras. Le damos OK, le damos OK y aquí tendríamos ya el resultado con todo tal cual nos lo pide el ejercicio. Ahora sí, este es el siguiente, la gráfica de Pareto. Dice, para matrículas de licenciatura, en la tabla 2 de 9 basada en los datos de USA National Center of Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construir una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Ok, aquí ya tengo los datos que pues son muy sencillos. Son solamente 4 datos. Aquí lo que tenemos que hacer es irnos a estadística, Quality Tools, y aquí donde dice gráfica de Paretos, Pareto Chart. Le damos aquí, en donde dice defectos que atributen al dato, le seleccionamos el año, y en frecuencia pues seleccionamos la frecuencia. Todo lo demás lo dejamos igual y le damos OK. Y aquí ya tendríamos la respuesta correcta con ya los datos para evaluar y todo. Aquí si te pones te aparecen los datos y te aparece la respuesta. Y vamos con el último ejercicio que dice consumo de energía y temperatura en el conjunto de datos. Utilice las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía de kWh. Represente las temperaturas en un eje horizontal. Con base en los resultados, existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumidas. Trate de identificar al menos una razón por la que existe no una relación. Y pues aquí tenemos el pensamiento crítico. Ay, Dios, me pasé. Bueno, aquí ya tengo yo los datos también capturados. Que sería la energía. Serían 20 datos. Los que aquí te pide. Aquí te pide los 20 datos, te los pide.
Ya los tengo capturados. Vamos a gráfica, Scarlet Plot, seleccionamos la simple y en variables de Y seleccionamos energía y variables de X seleccionamos temperatura. Le damos OK y aquí teníamos la skater plot, que sería la respuesta, es la misma que tenemos aquí. Ese pensamiento crítico. Gráficas, conceptos claves. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer elementos confusos. En esta sección le presentamos los datos de tipos más comunes, gráficas inadecuadas. 3. La ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestran un alto nivel de tabaquismo que causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar. Esto se podría ayudar a la gente a salvar vidas. Al querer que la gráfica exagere el riesgo de cáncer pulmonar, ¿sería ético construir una gráfica de este tipo? No sería ético construir una gráfica una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar, incluso si el propósito es aumentar la conciencia sobre los peligros del tabaquismo y potencialmente salvar vidas. La ética en la estadística y la comunicación de datos requiere honestidad, transparencia y precisión en la presencia de la información. Exagerar o distorsionar datos para aumentar el impacto emocional puede llevar a conclusiones erróneas y decisiones basadas en información incorrecta. Esto socavaría en la confianza del público en la información representada y podría tener consecuencias negativas en la falta de credibilidad de los expertos de salud pública y una relación negativa hacia la política de salud. En lugar de exagerar el riesgo de cáncer pulmonar, es importante representar los datos de manera precisa, equilibrada, destacando la relación entre el tabaquismo y el cáncer pulmonar basados en evidencia científica sólida. Esto permite que las personas tomen decisiones informadas sobre su salud y la promuevan una discusión pública basada en la realidad objetiva. Así, en otras palabras, no sería ético. Vamos con el siguiente ejercicio que dice gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben los profesores de uno y otro sexo en universidades privadas con base a los datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión te crea la gráfica? Describe los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Pues lo primero que se ve a simple vista es una gráfica de salarios de profesores y es que hay diferencia en que ganan más los hombres que las mujeres. No sé qué tanto, puede ser un 15% más porque las mujeres ganan 50 y tantos mil y los hombres ganan 70,000, así que pues ganan como un 15% más. Y pues los datos son imparciales porque no se les está dando favoritismo uno al otro. Aquí me faltó. Esa sería mi respuesta. Vamos con el último ejercicio. Dice gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica de cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o describe de forma imparcial, porque si la gráfica distorsiona los datos, construye la gráfica que representa la forma objetiva. Pues de que distorsiona, porque podemos deducir que Estados Unidos tiene un mayor consumo de Japón, eso es claro. Pero pues en el eje la está distorsionando, porque lo único que en lo que gana es en lo vertical, no en lo horizontal. Vertical, horizontal. Bueno, en el cuadradito pues.
y aquí lo está haciendo muy ancho y cuando no debería ser así, debería ser el mismo tamaño que Japón. Pues la gráfica está incorrecta porque los ejes no son los correctos y los correctos debería ser una tabla más parcial. O sea que pues en teoría está bien, pero la tabla no está siendo del mismo tamaño de lo ancho. Así que pues debería de hacer una tabla correcta, pero ahorita ya es muy tarde la verdad y pues ya no alcanzo a hacerla. Y esto sería todo porque aquí va mi nuevo proyecto. Eso fue todo por hoy y muchas gracias.